Y para hablar de estas y otras cosas, déjenme saludar al maestro Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Le recomiendo sus dos más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, el Señor de la Muerte, orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Mi querido Paco, gracias por estar tan temprano con esta audiencia que te admira, que te respeta, que te quiere tanto como nosotros. Mi querido Paco, un abrazo, buenos días. Vicente, ¿cómo estás? Fíjate, hay un buen de cosas, ¿no? Esto que estabas analizando al último entre Carlos Loret y Carmen Aristegui. Mira lo que hace Carmen. Si la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hubiera llegado con 1% de desaprobación y sube al 15%, pues dices, es una nota. Pero lo que está haciendo es claramente lo que llamamos, y lo voy a decir así, porque así lo dicen en mi pueblo, es mala leche. Sí, es mala leche, sí tiene 15% de aprobación, pero tiene 85% de aprobación. Y sí, lo que está haciendo es un periodismo para tontos, y hay que decirlo. Si Carmen piensa que le va a tomar el pelo a la gente, pues está partiendo de una premisa errónea, está partiendo de esto que es el patriarcado femenino. Mira, siempre hablamos de que es necesario vencer la cultura patriarcal, y lo que está haciendo Carmen es mostrando el patriarcado puesto en la figura de una mujer. Es el machismo femenil, es la misoginia femenil, ¿no? Pero bueno, tú fuiste generoso, dices, por lo menos en esto, no, en muchas cosas, yo digo, hace mucho, en la es ya muy común que Carmen esté haciendo de pronto periodismo basura, pero bueno, es cosa de ella, es cosa de sus audiencias, está haciendo un periodismo para esa clase de derecha que hay en este país. Lo hemos dicho, no importa que la literatura sea muy mala, sea mentirosa, sea especulativa, hablando por ejemplo en términos de libros, ¿no? Hay una clase este, de derecha conservadora que va a comprar, que va a consumir, que tiene dinero, y eso es lo que lo sostiene. Y bueno, pues hay que entender que Carmen está haciendo un periodismo para servir a sus patrones. Eso es la realidad, punto. Hay algunas cosas que hace bien, sí, pero es común, y muy bien, debo decirlo. Sí, intenta de pronto guardar el decoro, pero hay otras cosas. Dice 3 meses acumula con el 15%, pues sí, pero ningún presidente antes, ni López Obrador, que es un presidente tan querido todavía, había acumulado, lo dice esta mujer, no tal nivel de aprobación. Hay encuestas de 80%, hay encuestas de 85%. Es decir, hay que reconocer que la presidenta, claro, nos puede gustar o no. Esa es otra cosa, puede ser de nuestros gustos políticos o nuestras afiliaciones políticas o filias o fobias, pero hay que reconocer que tiene 85% de aprobación de los habitantes de este país, y eso ningún presidente antes había tenido tal nivel, y hay que darle su crédito a la presidenta, y por lo tanto pues está representando a un partido político que es Morena. Lo otro pues para mí es el patriarcado femenil, Vicente, y no podemos hacer nada contra eso, como no podemos hacer nada contra Loret, ¿no? Que ahora dio un pincelazo, pues tiene que reconocer, puede buscar otras cosas, pero lo que entra es lo que es la nota, que es 80% en esta encuesta, con un margen de error de 3 puntos y cachito por ciento, que tienen razón, es mínimo. Quiere decir que si fuera un error, hacia abajo serían 76, 77%, que eso sería una altísima aprobación, pero si es para arriba, va al 83, 84%, que se acerca a otras encuestas. Así que ese es el periodismo. Y mira, antes de que estás haciendo una pregunta bien interesante que va a meter, o debería meter, a las audiencias de Sin Censura en una polémica interesante. ¿Deben prohibirse los narcocorridos o no deben prohibirse? Es parte de la cultura musical. Recuerda, lo tenemos desde la Revolución. Pancho Villa, porque entre otras cosas, de pronto se populariza su personalidad, su papel en la revolución. Emiliano Zapata, en los 70 tenías a Camelia la Tejana con con los
con los Tigres del Norte, tenías después al Chapo con los Tucanes de Tijuana, pero mira, la pregunta es interesante porque si decimos que sí, se prohíban los narcocorridos, pues entonces tenemos que prohibir los narcolibros, las narcoseries, vas a encontrar mucha polémica y creo que la gente, hay estados a donde ya se prohíben algunas manifestaciones de narcocorridos, la cuestión es, supongamos que los prohíben, ¿se van a acabar todos los problemas que tenemos? No se van a acabar. Los problemas que hay en Sinaloa son por los narcocorridos, pero entonces tendríamos que voltear a Guanajuato, que es el estado más violento de este país y a donde se escuchan un poco menos los narcocorridos. Es una pregunta bien interesante, pero para mí forma parte de todo este debate que debemos tener en este país, Vicente. Así que es una pregunta que en la que yo digo, debían meterse las audiencias, porque tenemos, ¿qué fueron Los Ángeles del Barranco, no? Alegres. Los Alegres del Barranco, los Alegres del Barranco, ahí en Zapopan y en Uruapan, yo digo que son casos diferentes a todo lo demás. ¿Por qué? Porque lo que hicieron, además del narcocorrido, fue proyectar ciertas imágenes de Nemesio Ceguera Cervantes, de Nemesio Ceguera González, su hijo, que para mí a eso sí llevaban un mensaje. Yo contra la música, te lo he dicho, yo no tengo nada porque los escucho desde jovencito en los 70. Los Tigres del Norte no habrían sido nada sin Camelia la Tejana. Los Tucanes de Tijuana tenían canciones abiertamente que hablaban del chivo, la perica y no sé qué otro animal, que eran los toques y la cocaína y la mota, y así. Y hoy tenemos a los corridos tumbados. ¿Se deben prohibir o no? Yo creo que la música no, pero ciertas manifestaciones como esta, que para mí ya estás enviando un mensaje de aquí está el Mencho, está vivo, debía haber incluso entre los mismos músicos, pero mira, yo escribo libros de narcocultura, por eso digo, lo vas a prohibir, pues entonces tendrías que prohibir las narcoseries. Pero es bien interesante la pregunta que haces, Vicente, esta mañana, porque todos debemos ver a Sinaloa, pero debemos ver también a Jalisco, debemos ver a Guanajuato y a otros estados donde hay violencia, y vamos a descubrir que nada tiene que ver, que los narcocorridos son producto de lo que está pasando, no producto, no es la violencia producto de los narcocorridos, sino los narcocorridos son producto, es música o un género musical que va narrando la vida de ciertos personajes que de pronto son importantes, ¿no? La interpretación, la reproducción de narcocorridos y otros géneros, hacen apología al delito. Yo digo que más bien lo que narran es la vida de esos personajes. Nos puede gustar o no, pero la apología es como ya lo que hicieron los Alegres del Barranco en Uruapan y en Zapopan, pero pues, es un tema bien, para mí, bien interesante, y habría que ver a los estados en los que se prohíben ciertas manifestaciones, porque si prohíbes un narcocorrido, los narcocorridos, ¿quién se va a meter a tu casa? A saber qué está, y va a pasar lo que eventualmente pasó en Estados Unidos con la prohibición entre 1919 y 1920 y tantos. Se acabó con el alcohol, no, más bien se promovió el consumo y el tráfico de alcohol y el tráfico de otras cosas. Pues puedes tener el mismo efecto si no preparas una respuesta general que incluya apoyo a la recreación a los jóvenes, educación, entretenimiento, partes culturales que de pronto se olvidaron en este país en toda la época del PRI, toda la época del PAN. Pero a mí me gusta esa pregunta, Vicente, porque es un tema del que yo escribo. A ver, quiero darle contexto a por qué lo pregunto, porque también podríamos terminar en la hipocresía como sociedad. Ayer lo planteaba en la transmisión nocturna, Paco. Nos generó toda clase de reacciones que se proyectara la imagen del Mencho en un concierto de los Alegres del Barranco. La presidenta Claudia Sheinbaum se posicionó en contra de la apología del crimen, de la glorificación de la violencia, como también lo hizo en su momento Andrés Manuel López Obrador. Pero esta no es la primera vez, ni en Jalisco fue la última, y también las autoridades estadounidenses confirmaron que para que vean que no estamos jugando,
le cancelaron la visa a los integrantes de los Alegres del Barranco para trabajar y para irse de turistas a Estados Unidos. Está bien, está bien. Se proyectaron imágenes, pero las canciones se siguen cantando. Es más, uno de los muchachos, espero que no se vaya a ofender por lo que voy a decir, pero ayer que subía a saludar a los muchachos que andan trabajando aquí, uno de los chalanes, como le dicen los albañiles, estaba cantando. El señor de los palenques, o no sé cómo se llama este corrido. Y yo decía, como sociedad tenemos que decir, nada más que no se proyecten imágenes, pero se siguen cantando estas letras que se componen. Es ahí donde va mi pregunta. Y si tenemos una campaña contra el consumo de drogas, contra el narcotráfico desde el gobierno, no está chocando con todos estos conciertos en los que se canta música pesada. La gente tiene que saber, por ejemplo, que ya 2 narcocorridos de Gerardo Ortiz se presentaron como prueba en un juicio contra el dueño de Del Records, que es la disquera o la productora en Estados Unidos, como pruebas de la colusión con el narco y la industria musical. Yo nada más lo pongo ahí sobre la mesa, nada más para que empiece la gente a opinar, porque qué chulada de audiencia tenemos tan activa, tan eh, comprometida con expresarse, que ya veo a muchos a favor y en contra, pero es generando un tema para la reflexión. A ver, antes de ir ahí, si no lo digo, se me hace cáncer. Y mi pecho no es bodega, decía el presidente Andrés Manuel López Obrador. Qué momento que Carlos Loret de Mola ya no puede tapar el sol con un dedo o intentar tapar el sol con un dedo, y la realidad lo ha rebasado. Ya le presentaba cómo Loret tiene que admitir en una encuesta realizada para Latinos que la presidenta Claudia Sheinbaum trae una aprobación del 80% mínimo. 8 de cada 10 mexicanos respalda a la presidenta. Pero también Loret, fue un muy mal día para Loret ayer, tiene que reconocer, que el desplome en las bolsas y en el dólar por los aranceles de Trump no le ha afectado a México, que incluso la Bolsa Mexicana de Valores y al peso le fue bien ayer. Y no solo eso, hay otra declaración de Carlos Loret de Mola ayer en Latinos. Por eso le digo, la realidad ha rebasado a todos estos odiadores de la 4T que tienen que reconocer esto que seguramente les duele. Échelo, Ceci. Para diputado federal, aquí está. Y mira los resultados. Esto es muy llamativo, Carlos, porque, digo, ahorita en preferencia efectiva, que es básicamente eliminando a las personas que no nos revelaron su intención de voto, que es 18%, trae 55% de intención de voto. Y ahorita, bueno, llama mucho la atención, Movimiento Ciudadano ya está en segundo lugar, ¿no? Ya rebasó al PAN y al PRI y tiene 12% de intención de voto. En tercer lugar tenemos al PAN solo con 11%, al PRI con 10%, el Verde, la verdad, fuerte con 8%, ¿no? Que se supone que es un partido, digamos que de nicho, y el PT con 4%. Esto significa que para el 27 van en caballo. Súmenle, por favor, la intención de voto en las encuestas de Latinos. 8 del Verde, 4 del PT y 55% de Morena. Súmenle. Lo tiene que dar a conocer Carlos Loret de Mola. Paco, estas son muy buenas noticias para el movimiento, para la gente que cree en la transformación, y muy malas noticias para estos odiadores de la 4T que tienen que admitir
que se tienen que tragar su veneno o tienen que también entender que sus campañas sucias, sus golpeteos, lo único para lo que han servido es para que la gente abra los ojos y para que siga respaldando con más fuerza el proceso de transformación del país. Antes de regresar a lo de los narcocorridos, Paco, a mí me parece revelador. 55 más 8, 63 más 4, 67%. Si continúa este frente, esta coalición, sigamos haciendo historia. Devastador para la oposición lo que se publica en Latinos, Paco. No, no, Vicente, eso es una locura. Si no entiende la oposición con esta encuesta y con otras que son similares, que te acuerdas, hay otra encuesta en la que le dan 8% al PRI nada más, 7% al PAN. Sí, es un resultado para la debacle. Pero mira, todo esto es resultado, y voy a retomar con lo que empezaste, ningún viejo periodista, ningún viejo medio ha entendido la realidad de este país. Lo que pasó el martes y el miércoles en Washington, te dice que no entienden. ¿Cuántas veces dijimos en Sin Censura que, como dice la presidenta, hay que tener mesura? La presidenta está leyendo a Donald Trump, lo está estudiando, tiene su estilo, tiene cosas que hacer. Viene la decisión de Washington de estos aranceles locos, yo digo de pesadilla, y de pesadilla para el mundo, incluso para nosotros, aunque no nos afecte, pero ahora a eso voy. Nosotros dijimos, hay que tener mesura, hay que calcular, hay que tener tiempo. ¿Y cuántas veces dijimos aquí, mira, si sales a la calle y lees la prensa vieja y los escuchas, pues el país ya se estaba cayendo, estaba en caos, el país ya se había acabado prácticamente. Pasa el miércoles, el jueves, hay algo importantísimo. Todos los indicadores importantes, los 3 indicadores importantes en Wall Street se cayeron brutalmente. Estados Unidos, mira, solo en Estados Unidos, las empresas que cotizan en el Standard & Poor's 500, que son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, perdieron ayer 2.4 billones de dólares, 2.4 billones de dólares. En el resto del mundo, en los países asiáticos, en las 27 naciones que integran la Unión Europea, hubo también una debacle. México, tú lo dijiste bien, se mantuvo, el peso incluso se revaluó, no solo aguantó, no solo resistió el embate, se revaluó a 19.94, 95, incluso a 19.97 por dólar, pero estuvo abajo de los 20 pesos. Abajo, y la Bolsa Mexicana de Valores, tienes tu razón, ganó 0.5%, es decir, resistió los embates del mundo, resistió los embates de Nueva York y ganó 0. Es marginal, es cierto, pero aguantó el embate. ¿Qué habría pasado si el miércoles Donald Trump nos mete en la canasta del 10% generalizado? Habría pasado lo que pasó en todo el mundo. México se habría caído, pero no se cayó. No se cayó. ¿Y qué es? Gracias al trabajo de la presidenta y gracias a ese apoyo del 80-85% que tiene, ¿no? Estaríamos viviendo unas consecuencias gravísimas, pero lo que no están entendiendo estos tipos es eso, que el gobierno, puede gustarles o no, está trabajando, está dando resultados. Ahora, ¿qué pasó? Dicen, pero es que México, si hay una recesión en Estados Unidos, México va a tener problemas. Si hay una guerra comercial, México va a tener problemas. Sí. Lo interesante de todo esto es que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a su manera, compró y ganó tiempo para fortalecer sus planes para enfrentar o una guerra comercial global o una eventual recesión en Estados Unidos o las decisiones que tome Donald Trump. ¿Recuerdas ayer cuando se trepaba
US Marine One, que es el helicóptero de la Fuerza Aérea de la Marina de Estados Unidos, dijo, pues si se ha de caer el mercado, que se caiga, ya se levantará. Entonces, lo que ganó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como pasó con Canadá, lo que ganaron fue tiempo, que no ganó ninguna otra nación. ¿Va? Ayer lo dijimos, ni El Salvador, ni Argentina, ni Ecuador, ni Italia, los amigos del presidente Donald Trump, ninguno ganó tiempo. Todos entraron a esa canasta del 10%. La presidenta, con este trabajo que ha hecho, teniendo a Marcelo, teniendo a Omar García Harfuch en Estados Unidos, compró mucho tiempo. ¿Para qué? Para fortalecer lo que delineó ayer como el Plan México. Yo digo solo delineó, falta, ella misma dijo que este viernes va a dar a conocer toda la propuesta integral. Entonces compró tiempo. ¿Para qué? Para afrontar una eventual crisis. ¿Cuándo? Yo me pregunto, en este país, Vicente, había pasado eso. Cuando Estados Unidos estaba empezando, todavía no estornudada, nosotros ya teníamos crisis. Estábamos sumergidos en recesión, en inflación, devaluación del peso, caída de la Bolsa Mexicana de Valores. Yo recuerdo, por ejemplo, en 87, aquí hubo suicidios, Vicente, por la caída de la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, lo que pasó ayer hay que valorarlo, hay que entenderlo y hay que decir, la presidenta tenía razón. Está comprando tiempo, está ganando tiempo y tenemos que ver lo que está pasando en Asia, en Europa, pero sobre todo nuestro vecino 3.200 kilómetros de frontera compartida lineales. Tenemos que ver lo que está pasando. La bolsa está en caos, los inversionistas no saben a dónde ir, están sacando su dinero y en vez de invertir en el país, lo que están haciendo es comprar bonos del gobierno de Estados Unidos, que es lo seguro, pero uno dice, pues están invirtiendo en Estados Unidos. No, están invirtiendo en el gobierno, pero ese dinero no lo puede usar el gobierno, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Pues que está entrando en crisis Estados Unidos. ¿Cuánto va a durar? No lo sabemos, porque no sabemos cuál es el nivel de locura de Donald Trump ahora, pero también es un decir, mira, es una crisis autoinfligida. ¿Sí? Hay quienes dicen en la historia que pueden ocurrir cosas malas cuando los emperadores o los reyes, que así se comporta Donald Trump, pierden contacto con la realidad. La pregunta es, ¿ha perdido Donald Trump contacto con la realidad? Yo digo que no, Vicente. Si analizamos la campaña de Donald Trump, toda la campaña, no la toma de posesión, que ya es otra cosa, y del 20 de enero para acá, siempre habló de esto. Y para esto se preparó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y los resultados de la encuesta te muestran que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estuvo preparándose y entendió lo que Donald Trump decía o dijo en toda su campaña. Él dijo que iba a cambiar la política arancelaria de Estados Unidos. Él dijo en toda su campaña que los países se habían aprovechado de su país, y él está convencido. Entonces le prometió a los trabajadores de Estados Unidos que están dolidos como en otros países por las políticas presidenciales, por las políticas empresariales abusivas. Así están los trabajadores de Estados Unidos. Entonces Donald Trump está haciendo lo que prometió. Por eso digo, ¿cuánto tiempo va a durar esa locura? Pues Donald Trump está montado en lo que hizo, lo que decíamos, mira, lo que decíamos aquí del presidente López Obrador, no engañó a nadie. Para mí, Trump no está engañando a nadie, está haciendo lo que prometió en campaña, como lo hacía aquí el presidente López Obrador. Entonces, ¿cuánto va a durar la locura? No lo sabemos. En el caso del presidente, lo que sí sabemos, en el caso del presidente López Obrador, que después se hereda un país con un motor económico caminando, estable, no tenemos por primera vez crisis, mira, desde cuándo nos vienen anunciando una crisis de devaluación del peso, desde 2018, ¿no? Ya la tenían en 24, 25, cuando tomó posesión López Obrador, cuando tomó posesión la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Es decir, siempre en las palabras de los viejos periodistas, siempre hemos estado en crisis, pero la realidad es que si vemos o analizamos lo que pasó miércoles y jueves en Estados Unidos, López Obrador entregó un país caminando y Claudia Sheinbaum Pardo entendió todo el discurso de Donald Trump, entendió a dónde va, para dónde va, y para eso se preparó para un cambio de juego, y para eso está preparando en México. ¿Nos va a afectar algo? Esperemos que no, pero ahí andamos, Vicente. Así es, mi querido Paco. Y antes de saludar a don Jaime Hernández,
Ya es mucho de